Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me escuchen. Una reflexión corta de 8 a 10 minutos para dejar una perla que la puedas retener y seguir pensando. Todo lo que viene de las Escrituras y todo lo que viene sobre todo de Jesús son perlas preciosas que Él nos ha dejado. Sus hechos, sus charlas, sus pensamientos, todo lo que ha expresado es como para vivir pendiente de estudiarle la personalidad para admirarlo cada vez más. Esa es nuestra misión. Por eso, nosotros somos demasiado adultos. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es para los que son como niños. Cuando lo tomamos muy en serio, no en serio en el sentido de la responsabilidad, sino no lo tomamos en serio en cuanto a el conjunto de detalles, lo que significa paso a paso, día tras día, de la permanencia de Jesús en su misión exclusiva de expresar el mensaje a las multitudes, a los 70 discípulos y a los 12 apóstoles sobre todo. Es algo apasionante. Cada versículo, cada palabra que viene de Jesús es algo como que trasciende toda nuestra capacidad humana. Habíamos quedado en el capítulo 13 de Juan y nos encontramos con un hecho, no digo extraño, pero insólito de Jesús, que es que se despide de sus discípulos con una cena, la cena pascual, y terminada la cena, Él hace algo que ninguno se lo esperaba. Él tenía expresada para ellos la imagen de autoridad absoluta. Era el maestro, era el rabí y el que lo sabía todo. Y se dieron cuenta en el transcurso del tiempo por su magnetismo, por su atracción, por su personalidad, porque muchas expresiones encontramos en otros pasajes sobre lo que provocaba Jesús en las personas. Recuerden ustedes cuando fueron los fariseos que mandaron a los policías del templo a que lo prendan, lo traigan preso, porque ya estaban hartos de él. Volvieron sin traerlo y les preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos respondieron de una manera también rara, insólita, imprecisa, sin que sirva su respuesta de argumento ni justificación. Jamás hemos oído hablar a un hombre así. Así que qué interesante que nos pongamos a escuchar a Jesús. Si bien no podemos escuchar su voz real, podemos, a través de la lectura de las Escrituras, podemos imaginarnos la voz de una persona, de un hombre, un varón que habla, que habló. Y bueno, a veces copiamos un poco en la memoria la voz de los actores que hacen de Jesús en las películas sobre Jesús. Pero nada de eso. Nadie sabe cómo era el tono de su voz, pero podemos imaginarnos un tono de voz, el que te guste. Pero sí, seamos simples y seamos curiosos en tratar de interpretar y conectar las ideas, los pensamientos, los sentimientos y las actitudes de Jesús en su persona. Esto está todo reflejado en las Escrituras. Cuando tomamos esto como si fuera una legislación de parte de Dios a través de un hombre, hablamos de Jesús pero sin ternura. Y por esto perdemos la imagen o la necesidad de acercarnos a Él como niños. ¿Saben por qué lo mataron a Jesús? Porque era demasiado inocente para vivir en este mundo. No había lugar para Él en la tierra. Era tan simple, tan inocente. No había malicia en Él.
Jesús habrá quedado más de una vez totalmente así, sabiendo todo, pero como que sorprendido ante la maldad y la malicia de los que le rodeaban. Su inocencia era la inocencia infinita de Dios, que no tiene maldad. No hay pecado en él. Jamás hubo pecado en él. Ni siquiera asomo de una intencionalidad doble o retorcida. Siempre dijo la verdad. ¿Por qué? Porque él era la verdad revelada de parte de Dios. Así que vamos a meternos un poquito en este hecho, a ver si alcanzamos a aprovechar los minutos. Lavado de pie. ¿Y qué podemos decir del lavamiento de pies? Expresión de humildad, expresión de servicio. Jesús quiso dejar esa enseñanza como símbolo y algo sublime. Él personificó ese hecho cuando lavó los pies de sus discípulos. Por eso era un trastoque al orden establecido por los seres humanos. Que el mayor debe servir al menor. Ese es el reino de Dios. En lo humano es el esclavo, el siervo, el de segunda, que va a servir a los amos. Una estructura humana de relación absolutamente diferente, y que si nosotros no nos damos cuenta de eso, queremos implantar, queremos poner en marcha el reino de Dios a través de una estructura puramente humana, carnal y enclavada en el esquema natural del mundo. Así que Jesús, que venía siendo el que todos admiraban, de pronto, y lo vamos a leer acá, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se puso como delantal. Observemos un poco cómo todos mirarían, ¿qué está por hacer el maestro? Luego puso agua en una palangana, un hebrillo. Puso agua, todos mirándose unos a los otros, ¿qué estará por hacer el maestro? No, me imagino que no. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El mayor sirve al menor. Cuidado, te dejo la reflexión. Cuanto más crezcas en Dios, cuanto más cerca de Él estés, el Señor te va a decir, te estás pareciendo cada vez más a un siervo verdadero, sirviendo a los demás. Cuanto más uno se acerca al Señor, más capacidad tiene para humillarse y ayudar a un hermano o a quien sea. Con esta reflexión te dejo en esta noche. Que el Señor te bendiga.